Dale, dale. Bienvenidos una vez más a este canal de los Mojapiolas. Estamos en la casa de Agropesca con Nelson, una vez más para hablar de pesca. Como siempre, ¿no? Desde cualquier momento empezamos a hablar de cacería, de municiones, de cosas así, ¿no? Ahora estamos incursionando en la parte de munición, así que bueno, vamos a empezar a hacer algo de eso. Me tengo que empezar a instruir, así puedo decir alguna cosa. Los ¿Algún dos. bolazo, como siempre? Los dos vamos a tener que aprender. ¿Algún bolazo tengo que ¿Cómo la pesca? Bueno, vamos a hablar ahora hoy, Hoy ¿qué nos trae? Hoy, del tema pesca. Hoy es pesca, otro día municiones, pero ¿qué tenemos en la pesca? ¿Qué fecha se nos viene? Fecha, temporada. Venía caminando, vi las acacias florecidas, los aromos. Ya es mucho para mí, ya eso es mucho para mí, acacia, florecida, aromo. Si dicen que está eso, está la tararija. Ah, ¿sí? Así que bueno, hoy vamos a empezar a hablar de implementos para pescarla. Sí, vamos a tirar alguna noción media básica como para poder hacer una pesca tararira. Mostrando algún equipo, algún señuelo, ¿no? De las cosas fundamentales que no pueden faltar. ¿Qué es la tararira? A ver, ¿qué clase de tararira tenemos en el Uruguay? Sí, bueno, vamos a empezar por lo básico. ¿Qué es la tararira? Vamos arriba. Acá tenemos cerca, en la zona, tenemos un montón de lagos. Tenemos un montón de lagos, charquitos por toda la zona. Estamos en Solimar, San José de Carrasco. ¿Verdad? San José de Carrasco a 2 cuadras del shopping. Ya, mete chico, vamos. Sobre Yanatá, yo creo que ya nos conocen todos, ¿no? Conocen de este lado, esquina Bullental. Esquina Bullental, estamos a 1 cuadra y media del shopping, o sea que estamos bien cerquita de acá. Bien accesible para todo el mundo. Sí. Y si no, enviamos para todo el país. También. Pero bueno, la lagunera, que es la tararira que tenemos por acá por la vuelta, es un clásico, creo ya, ¿no? Sí. Por acá a muchos nos entretiene. Cuando no podemos hacer 300 kilómetros para acá arriba, nos entretiene acá. Claro, pero bueno, está. Igual es muy entretenida, no es de ser la lagunera, ¿no? No, para nada. Así que bueno. Y después, bueno, en los ríos del interior, ya haciendo algún kilómetro, podemos tener alguna tornasol que sí son bastante más grandes de las que de la lagunera, ¿no? Sí, crecen como alevines, pero son en proporción, terminan creciendo más grandes. Sí. Aparte tienen ciertas costumbres distintas a lo que son las laguneras. Claro, exactamente. Y otro tipo de ataque también. Y otro tipo de pelea. Es interesante. Bueno, vamos a arrancar por algo. ¿Qué te parece? Que mostramos alguna cañita, algún reel, no sé qué puede ser. Y yo diría empezar con señuelo. ¿El señuelo? Hablemos del señuelo. Dale, ¿Qué se está poniendo de moda últimamente? Vamos a hablar de lo que son las laguneras. Porque el tipo de ataque. ¿no? Sí, no importa. Vamos a empezar con la lagunera, el tipo de ataque que tiene y con qué señuelo podemos llegar a agarrarla más frecuentemente. Lagunera, en lagunas, normalmente aguas estancadas, quietas, tenemos mucha vegetación. Exacto, el tema que tenemos en la lagunera es ese, la vegetación. Se me dejó no importa, que queda ahí. Bueno, entonces... lo que está de moda. Sí, ahora el tema de lo que son las gomas, las siliconas, creo que es lo que están dando más. Nunca podemos dejar, la que no puede faltar nunca para ir a pescar una lagunera es un anti-enganche. Una ranita así, o ratoncito, como quieran. Esto ya súper efectivo. ¿Tenemos en varios tamaños? ¿O estamos trayendo? Tenemos y esta semana está entrando toda una línea nueva. Están los caramelitos esos chiquititos. Sí, están todo eso. Bueno, ahora le voy a mostrar también, tengo por allá una cosa que me faltó. ¿Por qué anti-enganche? Porque los anzuelos están escondidos. Exactamente. También contra lo que es el material. ¿Qué pasa? Cuando el bicho muerde, ahí se exponen. Entonces quedan ensartadas, ¿no? Tácate y listo, están enganchadas. Claro, que esto es lo que nos permite que camine arriba de la vegetación, ¿no? La tira directamente arriba de la vegetación y nunca se va a enganchar. Aparte está bien de pancita sobre el agua. Seguro. Siempre dándole movimiento, ¿no? Que ese movimiento se lo damos nosotros con la caña, ¿no? No es solo recoger sin movimiento, con una mano. Sí, lo que tenemos que hacer es simular lo más posible a cualquier animalito, bichito que tengan ahí arriba que se traiga. Exacto, ahí está, pero siempre el movimiento de la caña y recogiendo a su vez, entonces ahí genera la mayoría de los ataques son porque ese movimiento que le damos da señal de que no está bien la vibración. La rana, está, exacto. La vibración la trae, sonido, vibración, porque no es tanto lo visual en ellos, ¿no? Por eso, exactamente, van a ese movimiento. Vinilos, bueno. Otra opción que tenemos para el anti-enganche. Seguro.
se puede utilizar de la misma forma. Ahora también vamos a mostrar cómo... Anzuelos offset. Exacto. Estos son los que llevan los vinilos. Exacto. Ahí los podemos ver. Ahora vamos a sacar algunos. Luego vamos a ponerlos un poquito más de cerca y más en detalle, todo lo que es... en otro videito mostramos todo el... Exactamente. La parafernalia que se hace. Sí, claro, para poder... Y bueno, los vinilos que no son más que gomas, vinilos. Exacto. Tiernitos, con distintas formas. Dale. ¿Ven? Hay formas, colores, tamaños, montones. Y lo que nos da una buena posibilidad, un rango grande a la hora de ir eligiendo y probando, porque en verdad ellas tienen cierta predilección en ciertos momentos por un color, una forma de nado. Y ahí nos trae un paquete. Llego. Hay algunos que son como ranas, ¿no? Como estas ranas que andan muy bien. Y después todo tipo de forma, ¿no? De siliconas, todo tipo. Hay cantidades. Otro tamaño de rana. Hay cantidades. Y vienen más, ¿no? Cada vez va a haber más porque dan un resultado bárbaro, un resultado Buah. No podemos olvidarnos de los señuelos comunes. No. Esto ya ahí empiezan los problemas con Sí. distintos tipos de señuelos. En este caso, Sena, el Globe, es uno clásico. Que tenés que tenerlo sí o sí en la cartera de dama. sí, lo tenés que tener, bolsillo de caballero. Todo roto igual anda. Sí, todo mordisqueado, siguen andando, capaz que andan más cuando están mordisqueados todavía. Esto viene a 5 centímetros de la superficie, bobeando así. Claro, no hay que tirar donde hay mugres, donde hay mucha vegetación, porque si no, ¿qué hacemos? Arrastramos con toda la vegetación. Pronto. Estamos hablando de los globes, Sena. Sí. Mencionar que el globe viene en tres formatos de paleta, ¿no? A, B y C. Exactamente. ¿O no estaba el D también? A, B, C. Hay un D también, sí. Creo que hay un D también. Cambia la paleta. Cambia la paleta y cambia la profundidad en la que trabaja el señor. Exacto. Bueno, estos son súper efectivos si pueden usarlo. El tema es que cuando hay mugre no se pueden utilizar este tipo de señuelos porque arrastramos con toda esa mugre, esa vegetación. Después, el oreno, otro más que también infaltable. En este caso está el grande, que el grande sería más para lo que son dorados. O bueno, capaz que alguna tornasol les mete el viaje bien, ¿no? Sí. Igual está complicado hacerlo nadar a este. Con vegetación no. No es un señuelo que baja, no profundiza. Y bajará medio metro. Será 40 centímetros. También trabaja como este, pero a medio metro y son efectivos. También vienen en colores para el gusto del pescadito. Sí. Hay 3 tamaños y también hay diferentes colores. Mencionar lingas de acero. Linga, no solo linga. Sí. Tenemos cosas ahora más. Sí. No, la tecnología avanza. Sí. ¿Dónde lo tenemos? Acá. Ahí hay algo, mirá, tenés el Marina Spur ahí más acá. Ese es un fluorocarbón. Fluorocarbón. Explícame qué es el fluorocarbón. La particularidad que tiene que es muy resistente, ¿no? Y a su vez que es invisible. Es más duro. Es más duro. Entonces podemos usarlo en vez de usar la clásica linguita de acero, ¿no? Que sigue... Que aparte resta movilidad. Exacto. Se puede usar un fluorocarbón que, bueno, si bien va a sufrir un desgaste, lo vas cambiando a medida que... O sea, hay que ir... Sí, son 2 o 3 piezas y cambiamos el fluorocarbón. Exacto, porque va empezando a perder calidad. ¿En qué carajo estábamos? ¿La linga? La linga. Estamos hablando de la linga. Sí, un detalle que tenemos que... me gustaría decir es qué linga usar o qué caña usar o qué multi usar. También todavía no llegamos al multi. Pero no exagerar, ¿no? No exagerar con el tamaño de las lingas. Porque de repente una linga así, en un señuelo de una ranita, no esta rana, pero las ranas más chicas, pesa casi lo mismo la linga que la rana. Entonces el movimiento... la linguita cortita. Exacto, ahí va. Lo máximo que podemos achicar, siempre para abajo, para darle mejor movimiento a lo que es el señuelo. La ventaja del fluorocarbón es que no tenemos peso. Incidencia de peso. Aparte tiene otra flexibilidad que permite un movimiento más fluido en lo que son los señuelos. En la cabeza del señuelo no va a estar el rotor, el destorcedor, el enganche, todo.
Entonces eso nos Sin da contar que también esto en el agua, ¿no? Viene haciendo cierta atracción en el agua que, claro, que a vista del pez, a vibración del pez, capaz que inclusive confunde la vibración que tira esto hacia el señuelo. seguro. El fluorocarbón es cero, es invisible, ¿no? Realmente es increíble verlo trabajar con un señuelo adelante. Si lo movemos en la orilla no hay forma de ver el fluorocarbón. Claro, tiene un costo más elevado, ¿no? Sí, sí. O sea, a medida que vamos sumando tecnología en nuestra pesca, vamos invirtiendo más. O sea que es una inversión igual, no es que sea un gasto, no, es una inversión. Se puede, y si no, tenemos la linga. Y si no, siempre está la linga. Siempre está la linga. Esa nos falta. Hablando de señores, las clásicas, famosas cucharitas. Esto funciona. Tienes que tenerlo. Sí. Es recontra económico, es muy económica y funciona, o sea que esa no debería faltar, ¿no? Lo mismo, la hacemos trabajar a diferentes profundidades. Estaba buscando algún Mortal Fish. en tema de señuelos hay montones de señuelos, montones, que podemos estar todo el día hablando de señuelos, de distintos tipos de señuelos, como nadan. Podemos dejarlo por otro video, exclusivo solo de señuelos. Pero en básica tenemos lo que necesitamos para pescar acá. Sí, recordar que ahora, bueno, estamos con lo que está entrando ahora de goma, vamos a tener que también hablar un programa entero de goma porque entran las camalemas, entran un montón de marcas nuevas, entonces vamos a tener bastante para no solo en señuelos, también entraron BML en señuelos y están llegando ahora un par de marcas más y bastante variedad. Pretendemos tener mucha variedad para esta temporada. No sé, la extrañamos mucho. Eso me insume un gasto bárbaro. Sí, bueno, pero ahí tenemos que tener. A ver, bueno, aparte de todo esto que estamos en la punta de la línea, de esto hacia atrás, hacia la caña, ¿qué nos falta? Vamos a arrancar con alguna generalidad. Equipos para taladrar. No tiene por qué ser rotativo o frontal, eso es indiferente, ¿no? Según a gusto de cada uno, la posibilidad que cada uno tenga en su equipo de pesca, eso se puede utilizar todo. Dentro de todo igual habrían unas recomendaciones que serían, en caso de que fuese un frontal no enorme de grande, ¿no? Vamos a estar pescando taladrillas y de repente hacemos 200 tiros, o sea, en un rato. Convengamos que los chiquitos no pierden mérito, tienen un freno impresionante. Por eso, no resta calidad y tampoco quiere decir que tiene que ser el reel de alta gama, ¿no? O sea, lo que tenemos usamos. Si podemos elegir, tenemos algunos reels chicos, algo práctico, ¿no? Ya repito, si vamos a estar en 3 horas tirando señuelos y algo liviano, no vamos a tendinitis. Sí, no morimos. Algo liviano, ¿no? Y que sea práctico. Esto, con una cañita como esta, algo liviano, queda un equipo precioso. Y no quiere decir que, ya le digo, no tiene por qué ser un reel, un Shimano, o sea, lo que tenemos usamos. Cuanto más de repente de alta gama sea, más calidad. Claro, hay reelcitos como estos, que esto va a andar perfecto. Si no, ya pasamos al tipo de las galletitas, que sería también, es otro. Son las de mi elección. Sí. No la tuya, a vos te gusta el spinning, a mí me gusta el casco. Ahí está. Cuando pescamos con frontal, con el equipo frontal le decimos spin, y esto. Ahí está, andamos mostrando a la gente, mira. Estos reels. Ah, bueno. Este es el 70. Ese es el 70. ¿También lo querés? Sí. Este es el 70. Bueno, mostralo porque está en auge eso. No puedo, no. Bueno, sí, son reels preciosos, rápidos, no muy rápido. Este es un reel de 8.2 a 1. O sea, esto bueno. Sí, tenés que acostumbrarte cuando las da vueltita porque lo traes si no te pasás de vuelta, ¿no? Con traerlo medio rápido. Hay diferencias que tenemos entre lo que es el frontal y el rotativo, y es más bien en la integración de todo el juego, ¿no? Seguro. Son como más anatómicos estos, están más cerca de la muñeca, claro, es otra cosa. Al ser de perfil bajo, queda muy a la mano, ¿no? Si lo armamos, por ejemplo, a ver si podemos poner una cañita,
Si lo pones, me lo llevo armado, eso. ¿Ya está? ¿Te sirve el combito? Sí, sí. Al tener gatillo de la caña... te queda todo integrado en la muñeca. Claro, todo claro. Integrado. Queda todo muy cómodo de agarre, ¿no? Liberamos el pick-up con el mismo dedo y estamos sujetando el carrete. O sea, queda muy práctico esto, ¿no? Para esto mismo, ¿no? Para estar tirando permanentemente, haciendo tiro permanente, es muy cómodo la mano. Igual, repito, acá Nazareno tira con esto y yo voy y pesco con esto. Él tira con esto, yo pesco. Ah, sí, yo prefiero esto. Le voy a mostrar a Richard porque me estaba hablando el otro día de 70. Ah, capaz que después. Sí, ¿no? Ya le mandé la fotito, va a quedar como loco. No. Saludos a Richard Kraut. ¿Cómo es? Bueno. Necesitamos conectar la caña al reel con la punta de todo esto. Sí, las opciones, lo de siempre, o no tan de siempre, el nylon o el multifilamento. La tendencia es al multi, ¿no? ¿Qué es lo que preferimos? Multifilamento. Tenemos... Multifilamento, hay de todo, no sé, 4 hebras, 8 hebras, ¿no? O sea, esto está como que grosores para sacar, pero... que van del 0.14, 0.18, 0.20, 23 y así. Marcas tenemos un montón. Marcas hay un montón. Nada, mostrando las marcas que traigo porque hay más para... Tengo, no sé, Max Force, esta es 4 hebras, en esta hay 14, lo que le decía, 14, 18, 20. Si vamos a resistencia, un 14, un 0.14 soportaría perfectamente una tablera en peso. Acá tenés un montón de tipo de... Hay unos cuantos, ¿no? Un montón, pero un montón. Pero el detalle que tiene el multi, ¿no? Es que cuando estamos pescando con multi en lugares como ríos o hasta en lagunas, mucho roce, ¿no? Entonces no tenemos que bajar tanto el grosor del multi porque si no podemos romper, ¿no? Otra cosa, el multi no tiene necesidad ninguna, y cualquier toquecito enseguida lo sentimos en la mano, se transmite directamente, cualquier vibración del señuelo la sentimos. Una que hasta sentimos como trabaja el señuelo de una manera distinta. Claro. Y que no pasa con la lactancia tiene una elasticidad y se pierde. Y al momento de la ferre lo mismo, ¿no? O sea, generamos... es en el momento, la tensión que vos hacés se transmite directo al señuelo. Seguro. Bueno, marcas, tenemos un lote acá. Sí, hay de todo. Sobre gustos, aparte tienen distintas características cada uno, ¿no? Incluso distintas hebras. Seguro. Tenemos de 4, de 8, tenemos diferentes grosores, diferentes marcas. Colores. Esa, por ejemplo, la Kairiki Shimano es una tanza que vuela muy bien, ¿no? Tiene menos resistencia en cuanto a mojarse. Multi. Multi. Dijiste acá inclusive acá está la muestra para. Claro. La doblamos. Exacto. Es un multi que no se moja, o sea, es impermeable, es bien sedoso, o sea, para el tema de volar, pero cualquiera de ellos pueden andar perfecto. Digo, sí, de vuelta es lo mismo, ¿no? Cuidado con afinarse demasiado y el tema de los roces, que por ahí podemos perder algún Yo me llevé un 0.20 el otro día. Ahí va, está bárbaro. Que es el Wishplash de Berkeley. 0.20, 19 kilos. Seguro, ¿no? No sé, por eso digo. Si una tararera de 19 kilos. Por eso digo, siempre está sobrado, pero menos de eso puedo romperlo simplemente rozando con él. Palo. De acá en los lagos, motos. sí, puede haber todo. Siempre hay un poco. Me estaba contando una muchacha que sacaron un revólver la otra vez de uno de todos lados. Imagínate, todo el descarte está ahí. Sí. El multi está para afuera. Los rieles, las cañas. ¿Hablaste de las cañas? No puede faltar, no, la pinza. Esto, sin esto el no. boga. Sí. ¿Para qué sirve esto? ¿Para qué sirve la pincita esta, Nelson? No, es fundamental esto. Que no me entra en el brazo. Ahí me hice ahí. Y ya está, estoy pescando. En la mía la llevo así, o enganchada acá al costado, ahí hago taca. En caso de que cuando llegamos a sacar la pieza, cuando tenemos la tablera al lado,
la agarramos del labio, para agarrarla del labio. Del maxilar inferior, claro. Y lo que hace... y porque es fundamental, porque no nos olvidemos que si la agarramos con la mano, estamos con un triple dando vueltas ahí, un señuelo que pongámosle esto. Yo no puedo hablar porque ya salí en los videos agarrando, sacando el coso, sí, se me engancha de guante, sí, bueno, está por eso. Por no llevarla. Claro, por no llevarla. Y es fundamental, porque para poder sacarle el señuelo en el momento que ella pega un cabezazo, terminamos con el señuelo clavado en la mano. Esto lo enganchamos en el maxilar inferior, cerramos y ya la aseguramos. Luego con la pinza de punta sacamos el señuelito. Exacto. Con la firmeza de tenerla ya en la bicha acá. Claro, entonces sacas el señuelito. Entonces estamos las manos un poco más lejos del señuelo. Así que eso no puede faltar. Sí. Capaz que si nos olvidamos de algún señuelo no importa, pero eso... Este es la pinza de punta. La pinza de punta. Pinza de pincita de punta para... Ahora acabarán por allá. Sí, por allá. Que también tenemos. Bueno. Ahí le mostramos hablamos de la laguna, no hablamos de la tornasol. Vamos a hablar de la tornasol. Rile, ya dijimos, los rotativos. Este está muy lindo. Este está muy lindo, Nelson. Frontales, ya dijiste que, bueno, opciones tenemos varias, económicas, un poco menos económicas, sobre gusto, tecnología que queramos aplicar en nuestra pesca. Repetir que no es una cosa que sea excluyente el tema de equipo, ¿no? O sea, con lo que podemos y lo que tenemos nos arreglamos. Por ejemplo, vamos a mostrar esta Fighter de Marina Sport. Una cañita que puede usarse perfectamente para la pesca de tagarina, estamos hablando, anda en los 600 pesos, una cosa así, o sea, no puede ser impedimento el tema de equipo. Tenemos que poder buscarle la vuelta con si lo que podemos tirar un señuelo para adentro y hacer lo que se mueva, ya está. Exactamente. Fuera de eso, un cliente que tira con aparejo. También, no sé, cuántas veces, pero en YouTube las tienen que haber visto, claro. Tiran el señuelito así, lo empiezan a mover con hacen así. Moviéndose, le meten el diente. Funciona. O sea, tenemos que ir a pescar igual, no hay excusa. Claro, no, por eso. Excusas no hay. A eso quiero llegar. Bien, vamos a hablar de las tornas. No hablamos de las tornas, hablamos de las laguneras, están estancadas, quietas, esperando que le pase algo por arriba y meten el ataque, ¿no? Sí. Generalmente entre los que son junquitos, entre la maleza, están ellas ahí metidas, quietitas. Sí. No andan cazando. No. Son más bien sedentarias, son más gorditas, más redonditas, más chanchas, más cortas. Ahora, la tornasol es distinta. Es más estilizada, más alargada, está más en la corriente. Exacto. Le gusta más cazar. Exacto. Está a otras profundidades a veces también, ¿no? Sí, los tornasoles andan donde quieren, en verdad. Claro, yo creo que hasta en el pasto, bueno, en un video están en el pasto, están desobando, pero salieron para afuera de lo que era el arroyo, desobando en el pasto, cuidando de cosas. En Palmar, por ejemplo, haciendo trolling, la hemos pescado 12, 13 metros de profundidad. Qué rico. Sí, claro. O sea, pero sí, es otra cosa, ¿no? Aparte, estamos hablando de posibilidad de encontrarnos con un bichito de 6, 7 kilos, ¿no? O sea, 8 kilos. O sea, es una experiencia interesante. Aparte de otra cosa, ser más activas. La musculatura la tiene que desarrollar de otra manera. Claro, porque tiene que pelear con otro. Y cuando se prende el señuelo, evidentemente la actividad contra tu caña es otra. Sí, claro. No es como la lagunera que se entrega enseguida. Claro, no. Por eso hacemos 300 kilómetros de ida, 300 de vuelta, gastamos un dineral, caminamos 15 kilómetros o más para sacarlas. O sea, esto lo entienden los que son loquitos del señuelo. Y bueno, pero cuando haces todo 300 kilómetros, caminas 15 kilómetros más para llegar al arroyo y sacás una tornasol, te volvés con una sonrisa. Hay gente que no lo está entendiendo. Te juro que hay gente que no lo está entendiendo. Que trate de te sacaste la foto y que te, wow, ¿viste cómo ve ese monstruo? Claro, una fotito, la devolvemos al agua, por favor, la devolvemos al agua. Sí. Y... No, hay otra cosa, ¿no? Cuando andamos por arroyos y cosas allá, muchas veces estamos en campos privados. Sí. Entonces, respetar mucho lo que es la limpieza. La limpieza y el entorno en sí. Sí, si bien hay leyes que amparan en cierto rango de metros alrededor de lo que son arroyos, no deja de estar estás en el fondo de la casa de alguien, claro, entonces, y te puede incomodar. Entonces digo, no dejar bolsas tiradas. Sí, no sean sucios, es eso, no sean sucios. Por ahí, y bueno, y tal, lo de devolver la tornasol o la lagunera, lo que sea, la tagarira, devolverla
Creo que es una cuestión de... Bueno, es un tema. Nosotros que estamos acá, costeros, vamos, la pescamos, la devolvemos. Lo que pasa es que allá, los que viven allá en el interior, el único pescado que pueden comer es ese. Entonces es muy relativo eso, ¿viste? Es muy relativo, muy profundo el tema. Acá, yo que sé, antes de comer una taraca, que aparte está llena de espina, me como una burriqueta. Sí, pero nosotros que podemos bajar acá, tirar la cañita y sacar. Pero eso está bien, lo entiendo, pero si nosotros vamos... Claro, no, en el tema de que nosotros vayamos ya... No sé si la necesitamos, si necesitamos comernos, queremos comernos uno, y bueno, está bien, va a criterio de cada uno. No 40 capaz, en lo posible, digo, ¿no? No, pues, inclusive hay mucha gente que viene, va de acá, de los alrededores nuestros, con mallas, y tiran y arrasan con... Seguro, o sea, la idea es tratar de tenerlas el día de mañana, ¿no? Sí, por que supuesto. Las siguientes generaciones puedan sentir lo que es esto. Sí, y lo mismo en la costa, pasa lo mismo, los barcos de arrastre se sacan todo, rompen todo el fondo. ¿Qué tema? ¿Qué tema? Vamos callando. Vamos callando. Bueno, ¿qué podemos hablar? Para nada. No necesitamos más nada para pescar una cosa básica. Siempre después la podemos seguir complicándola o dándole un toque diferente, ¿no? Pero sí, con lo que queremos partir es de la base que se puede arrancar con lo que tengamos, con muy poca cosa. Después sí, lo del fluorocarbón no es una cosa barata, es caro, pero bueno, pues tenemos chance de ir mejorando nuestros equipos, ir mejorando la técnica, sobre todo pasa por ahí, ¿no? Creo que sí, después mostraremos, daremos un pantallazo, ahora cuando entren de repente todos los señuelos podemos hacer algo con un pantallazo de lo un poquito más detallado sobre cada. Exacto, ahí va. Y capaz arrancamos por todos los antienganches, después por todo lo de profundidad. Claro, sí, ahí va, porque por ejemplo de estos antienganches, a partir de la semana que viene capaz que tenemos 40 modelos, 50 modelos, podemos tener de rato. Puedo enseñarle a la gente también el formato del señuelo y más o menos para que tengan una noción si es que baja el señuelo o no baja. Seguro. Sí, porque era lo que decíamos, que de ese señuelo que viene con 4 tipos de paletas, pero también hay paleta escalonada, ¿no? Que hace que trabaje un poquito más arriba, que no baje tanto. Y que trabajen distintos. Exactamente, ¿no? Por eso, pero bueno, ese más específico después lo podemos dejar. Y bueno. ¿Por acá está? Sí. ¿Está? ¿Por acá? ¿Dónde te ubican? Acá a la cuadra del shopping, Costa Urbana. Sí, San José como Carrasco. siempre, todas las tarjetas de crédito, todo estamos en una cuadra y media. Para cobrar cobramos con lo que sea. Con lo que sea. Ojo. Ojo, que pueden pagar como cariño todas las cosas, ¿no? Si necesitan que mandemos para el interior también, no hay ningún problema, eso se manda lo que precisa. Tienen ahí un teléfono de WhatsApp. No sé. ¿Mandamos a otros países? Como el teléfono WhatsApp también va a estar ahí abajo para comunicarse. Así le podemos mandar las redes sociales, Instagram, Facebook, la página web www.agropesca.com.uy, que también aparece ahí abajo. Muy bien. Es más, te puedes comunicar como quieres. Como quieran y le mandamos más información, ¿no? Exacto, o sea, seguro. Una fotito de lo que quieran, así que bueno. Perfecto. Creo que por ahí no sé. Estamos por ahí. Nos vamos despidiendo entonces, Nelson. Bueno. Será hasta el próximo video, hasta la próxima edición que hagamos y espero hacer algunos pescando, porque hace rato no pesco, Nelson. Estamos medio vagos para la salida. Yo no salgo más contigo a buscar tornasoles, dejate de joder, si la última vez nos pintaste. ¿Qué va a hacer? Dejate de joder. Pasen bien, hasta luego. Pero, ¿salís conmigo haciendo los videos? Acá hay un mate, pero me parece que es de Nelson, no tuyo. ¿Qué cosa? Y entrecortado porque viene Toto, Pepe, lo llama el Juanchi. Tomo mate. Bueno, tomate un mate. Siempre. Toto. Sí. Habla con Toto, Ya me quedo tirado. Ese es Toto.